Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Mi nombre es Manu y esto es Cruces del Sur. En este caso, en el día de hoy, les voy a mostrar un poquito lo que hablamos en el video anterior de avances y algunos terminados, que surgieron muchas dudas y muchas chicas me mandaron vía redes la pregunta de cómo es el tema del punto cordoné, o sea, el punto lineal hecho a través de la técnica de cordoné, mejor dicho. Y por eso decidí hacer este videito para mostrarles un poco y hacerlo lo más fácil posible. Es muy sencillo y el cordoné nos permite precisamente hacer un punto lineal que sea mucho más prolijo. Sobre todo cuando tenemos que hacer líneas que tienen o son muy extensas y continuas o necesitamos que la línea no sea dividida como cuando hacemos un punto lineal común. También es muy útil para las zonas cuando tenemos curvas, que tenemos curvas muy prolijas y muchas veces con el punto lineal nos cuesta conseguir una curva que no se quiebre, que no haga puntos de quiebro, que no nos haga aristas. Para esto es ideal. ¿Qué es lo que vamos a necesitar en este caso? Para la práctica, para mostrarles, yo voy a utilizar hilos perlé del número 5, que son estos que ven acá, que son de los más gruesitos. Miren qué colores preciosos, son una belleza. Estos son de la marca Corona, que tienen unas cosas hermosas. Y bueno, y vamos a utilizar un perlé del de toda la vida, del número 8, ¿sí? Que yo lo voy a usar en colores contrastantes para mostrarles la diferencia, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a usar en esta técnica dos hilos, dijimos. El más grueso, nuestro hilo perlé número 5 en este caso, ustedes lo van a hacer, pueden usar un Kreinik o demás. El hilo más grueso, el hilo que va por encima de nuestro bordado, formando la línea, ese hilo se va a llamar cordón, ¿sí? De ahí el término cordoné, ¿sí? O se va a llamar también hilo guía. Mientras que nuestro hilo más fino, que en este caso yo voy a utilizar un perlé en negro, este hilo, ¿sí? Se va a llamar hilo de costura o línea también, le suelen decir, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos? Yo voy a enhebrar, siempre mi hebra de costura, ¿sí? Mi hilo más fino, una hebra larga van a utilizar, porque aquí se consume mucho hilo, ¿sí? ¿Y cómo voy a empezar? Yo voy a fijar haciendo un pequeño punto en mi tela. Espero que se vea bien. Voy a irme hacia abajo. Esta técnica sí o sí, chicas, se hace con bastidor. ¿Sí? Saben que yo coso a mano, que no soy demasiado, o con método de costura. No soy muy adepto al bastidor, menos que esté en tensión de tambor, pero en esto es importante. Y voy a aparcar mi hilo. Yo fijé mi hilo con una puntadita de seguridad y lo voy a aparcar. Y vamos a empezar con nuestro hilo cordón. Yo voy a salir de abajo hacia arriba bien pegado a mi puntada de seguridad que hice con mi hilo de línea. Voy a sacar mi cordón, ¿sí? Y voy a dejar una pequeña colita. Y acá es cuando empieza la magia. Una vez que yo saqué el cordón hacia arriba, le saco la aguja y la guardo. Yo usé una aguja gruesita. Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Supongamos que yo quisiese hacer una espiral. ¿Cómo voy a trabajar? Yo voy a tener mi cordón, lo voy a ir tirando y mi línea o mi guía va a ir sujetando mi cordón, formando lo que yo necesito. Por ejemplo, si yo necesito hacer un circulito o un bucle, vamos a hacer de cuenta. Esta es la forma que necesitaría hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Lo que muchos hacen y está totalmente permitido y es totalmente correcto es fijar la hebra con un alfiler o una agujita, ¿sí? Y lo bueno es que esto nos permite em, ir redondeando o dándole esa terminación redondeada, prolija a nuestra hebra, ¿sí? Por ejemplo, ahí me gusta cómo quedó. Lo que voy a hacer entonces es ir sacando
muy al borde y no hace falta que sea tan pegadito. Y voy a ir sujetando. Ahí yo tiré del equivocado, ¿ven? Ahí. Voy a ir sujetando mi cordón a mi tela con estas puntaditas, que es lo que van a lograr es que mi cordón no se mueva y conserve la forma que yo quiero. Esto la verdad es que, les digo la verdad, sin la cámara, sin el aparatejo este de... sin el aparatejo este de tener que grabar e ir explicando, se hace rapidísimo. Siempre tenemos que tener la prolijidad de que nos quede puntadas parejas y que nos queden nuestras puntaditas que solo alcancen a tomar el... Yo acá retiro el alfiler o la aguja con la que sujete, solo alcancen para tomar el, el cordón, ¿sí? O el hilo principal, ¿ven? A ver si se enfoca bien, sí. Ven que ahí. Lo que me permite esta técnica es, sinceramente, dar las vueltas que yo quiera. Les repito que yo lo estoy haciendo en este color contrastante para realmente que se note. ¿Sí? Lo hago aparte a mano alzada. Esto obviamente uno va respetando el dibujo que el diseñador o que el gráfico requiera con el punto lineal, ¿sí? Yo acá lo estoy haciendo de una manera muy azarosa, como para mostrarles la técnica. Incluso con esto, ¿saben qué es lo que es ideal para hacer las letras? Muchas veces cuando hacemos trabajos de punto de cruz o cuadros que requieren letras o inscripciones, queda ideal, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera, si no hubiese cerrado tanto este rulito, yo tranquilamente aquí tendría la posibilidad de hacer una letra S, ¿sí? Que ahí la están viendo. Como ven, el cuidado que hay que tener es que nuestra línea de costura, o sea, que nuestro hilo de costura, que en este caso es el más fino, sea de un color similar. Yo acá para la ejemplificación y mejor entendimiento de la técnica de cordoné, utilicé colores bien contrastantes que se noten. Obviamente que ustedes van a utilizar, es más, podemos, como ven, yo acá estoy reforzando por ejemplo, estoy reforzando mi línea para que sea doble. Esto también se puede hacer con el cordoné y se hace muchísimo. Que ven que es volver todo alrededor para dar mayor grosor. Y como ven, yo voy entrando, o saco, mejor dicho, o mi puntada de seguridad, eh, la doy en el medio de mis puntadas anteriores, ¿sí? Esto es cuando necesitamos lograr líneas mucho más gruesas, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta técnica es ideal para cuando tenemos que hacer letras, por ejemplo en gráficos que llevan cartelería o si queremos firmar nuestros cuadros. Como ventaja es esto, poder realizar curvas cerradas y abiertas bien prolijas y poder decidir el grosor, porque yo acá podría tranquilamente dar una vuelta más y agregar otro grosor, ¿sí? Agregar un valor de línea, valor se le llama al grosor de la línea, un valor de línea mucho más alto. Ir costurando. Como ventaja es eso, como desventaja el revés. El revés, por eso les decía que la línea es larga y por eso les decía que dejen este rulito largo para luego poder tomarlo y rematarlo, porque es un revés mucho más desprolijo, mucho más sucio, donde se consume y genera un gasto de hilo más largo, pero
es como todo, nosotros decidimos si queremos un punto lineal más prolijo, con un gasto más grande de hilo, o si queremos un punto lineal con menos gasto de hilo y un revés más prolijo, pero que quizás no nos permita líneas tan continuas, ¿sí? Em, es ideal para trabajar con hilos Kreinik, que son planitos y más gruesitos. Es ideal para trabajar con estos hilos perle más gruesos. Hay trabajos o bordados de cordoné que se hacen íntegramente en cordoné, que son increíbles y quedan muy lindos. Se puede trabajar como yo hice en el caso de Hada de Nora Corbett, que ya les subiré un videito, con estos hilos que son de mal llamados de seda, porque en realidad son hilos de 100% composición en rayón, que muchas veces o se nos abren, como en este caso, que se despeluzan. Si se dan cuenta, queda un cordoncito muy lindo. Perdón mis uñas, tengo las uñas hechas un desastre, pero estuve tiñendo telas. Em, y aparte me muerdo las uñas. Entonces es ideal para todo este tipo de técnicas y nos permite realmente jugar un montón con, con el punto lineal. No es una técnica que se utilice mucho, por ejemplo, en lo que es así, si bien es un tipo de técnica de punto lineal, no es una técnica que se utilice mucho para lo que es black work. ¿Qué es el black work? El black work son aquellos trabajos que es íntegramente realizados en punto lineal. No se suele utilizar esta técnica en el black work, sí en otras técnicas, por ejemplo, sí se utiliza muchas veces en combinación con el Richelieu, con el bordado, con el calado Richelieu o bordado Richelieu, a la hora de hacer letras. ¿De qué manera? Porque lo que se hace muchas veces con el cordone es, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo hice la letra S. Una vez que tengo la S realizada, muchos lo que hacen es esto: utilizarla como relleno, ¿sí? Utilizar este punto como relleno e ir cubriéndolo con hilo mouliné en el color que se, perdón, en el color que se elija, para generar las letras con volumen que por lo general, perdón, esto pasa cuando uno tiene improvisado todo, que por lo general se utilizaban en los ajuares o de novias o demás. Entonces, ay, la verdad es que no veo bien desde acá. Ahí. Lo que se va haciendo es, se va cubriendo la letra de esta manera, o la guía del cordón de esta manera, y lo que se va generando son líneas. Si bien en este caso simularía una letra S, lo que se va a generar son líneas con volumen, ¿sí? Eso es para lo que se utiliza mucho el cordoné también. Em, Sinceramente tiene un montón de aplicaciones. Lo importante es que nosotros contemos con todas estas diferentes técnicas y sepamos que las podemos llevar al punto de cruz o hacer una combinación entre dos o más técnicas para lograr un acabado mucho más prolijo. Cómo lo hagan va a ser cada uno, después cada maestrillo con su librillo. Uno trata de dar lo que sabe, de recibir lo que el otro también sabe y nos da. Y luego vamos decidiendo y vamos probando. Siempre anímense a probar, hagan una pequeña muestra, quizás un biscornú, un punto de libro o lo que sea, y vean si realmente les es cómodo, si realmente les gusta y cómo les queda. Ir trabajando las líneas y que nos queden prolijas es como todo cuestión de práctica, al igual que las cruces en el punto de cruz. Les dejo un beso enorme y nos vemos en el próximo videito.